Buenas noches. Faltan pocos meses para las elecciones, se están cerrando las alianzas y se va configurando lo que uno esperaba, es decir, una alianza de centro-izquierda, a la izquierda del gobierno y una alianza de centro-derecha, que seguramente se profundizará cuando llegue 2015. Ahora, a ver, nuevamente le es mucho más fácil juntarse a la derecha en Argentina que juntarse a la centro-izquierda, ¿sí? Salvo un gesto de Ricardo Alfonsín, que hoy va a estar con nosotros, que aseguró una alianza en la provincia de Buenos Aires. Lo que uno ve en la fuerza de centro-izquierda es que se desunen constantemente. Y lo que uno ve en la fuerza de centro-derecha es que son capaces de amigarse hasta con el peor enemigo, porque son muy pocos los acuerdos a los que tienen que llegar. Además, esa fuerza de centro-derecha tiene muchos apoyos. Cuando uno ve el centimetraje de los diarios que le dedican, comparado con los políticos de centro-izquierda, es abismal la diferencia. Cuando uno los ve en televisión, el apoyo que tiene de los medios, la derecha en Argentina, es impresionante. Y en algunos casos, hasta a veces, tiene el favor del gobierno. Es decir, el gobierno a veces toma medidas que son no solo piantavotos para sí mismos, sino que alejan a la gente de una mirada progresista. Y me refiero en particular a lo que es el control de precios, un problema que tiene el gobierno, que tiene que ver con una concentración económica que no ha logrado solucionar en estos 10 años, ¿sí? Pero cuando uno va a enfrentar una concentración económica, o la desconcentra o lo controla con la ley. Mandar a esta muchachada militante, que me parece sensacional que militen, a controlar precios, es asustar a esa clase media argentina que tiene cierta clase de pruritos, ¿sí? Y sobre eso luego cabalgan los medios. Ahora, bien, el kirchnerismo ha intentado, me parece a mí, en estos 10 años, tratar de generar una sociedad más justa que la que tuvimos en los 90. A veces con mejor suerte, a veces con peor suerte, a veces se desvía. Me parece que en promedio esta década ha logrado una sociedad más igualitaria que la de los 90. Ahora, cuando uno escucha a la fuerza de centro-izquierda, escucha las críticas que realmente le tienen que hacer, ¿sí? O sea, le hablan de la salud, le hablan del transporte, le hablan de la educación. Cuando uno escucha a esa fuerza de centro-derecha, que a mi juicio se va perfilando con más posibilidades de unirse y con mucho más apoyo, lo que escucho es lo mismo que escuchaba en los 90. Constantemente hay que bajar el gasto, constantemente hay que desarmar ese Estado. Miren, tenemos algunos videos de los últimos días de lo que pide la centro-derecha y después vamos a hablar de qué están hablando cuando piden hablar del gasto. Vamos a verlo. Debería darse la discusión alguna vez de qué pasa con el gasto público, que no para de arrasar planes económicos y generar crisis homéricas acá. Acá hay un gasto público que se lleva puesto un plan económico atrás del otro. Un dólar que se dispara, una inflación que está acelerándose, va a generar un clima económico poco propicio para el gobierno en un año electoral. Y esto va a generar nuevas decisiones del gobierno apresuradas, van a duplicar la apuesta, seguramente van a aumentar el gasto para generar un mejor clima en el momento electoral, pero esto va a generar más inflación. En la vida, y todo lo que nos están mirando saben que tenemos límites. No se puede vivir sin límites. No se puede gastar sin ningún tipo de control, si no tiene que ver con los ingresos que cada uno tiene. ¿Por qué hay inflación en la Argentina? Bueno, porque el gobierno se ha empecinado en tirar plata a la calle. A ver, primero se juega sobre un mito de que el gasto en Argentina es alto. Dentro de un rato vamos a ver una comparación internacional sobre qué significa el gasto en Argentina en términos del tamaño de la economía, es decir, de PBI con respecto a otros países. Y después, cuando se habla de bajar el gasto, no se dice de qué, ¿sí? A ver, ¿en qué gasta el Estado fundamentalmente? Y miren, son gastos sociales, en jubilaciones, en asignación universal por hijo. Ahora, claro, es muy difícil que alguien le diga, mire, si subimos nosotros vamos a sacar la asignación universal por hijo. Si subimos nosotros ya no vamos a subir las jubilaciones 2 veces, o no vamos a hacer los descuentos en medicamentos, o no vamos a hacer el plan de vacunación, o no vamos a tener ese porcentaje de presupuesto de educación. Pero cuando hablan de bajar el gasto, ¿de qué están hablando? ¿No están hablando de eso? ¿O qué van a bajar? Porque uno puede tocar algunas cosas, algunos detalles, vos decís, bueno, estamos subsidiando algunas cosas que no tenemos subsidiadas, pero el gasto, cuando hablan de bajar el gasto, están hablando de esas cosas. Y muchas veces nosotros votamos a gente que nos daba esa promesa y que después nos terminó perjudicando y que nos dijo, ¿saben qué pasa? Si les hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Bueno, de alguna manera se lo están diciendo, ¿sí? Vamos a bajar el gasto. ¿Qué le van a bajar?
¿Qué le van a sacar? Primero vamos a ver si realmente el gasto en Argentina es alto. Vamos a ver una comparación internacional que preparamos, si podemos traer la placa. Fíjense, ese es el gasto público comparado con el PBI. Miren, el de Francia, estamos hablando del gasto nacional, no del gasto de las provincias también. Es el 53,5 del PBI. El de Italia es el 50,1 del PBI. El gasto de Alemania es el 45,7 del Producto Bruto Interno. El de Canadá es el 38,2%. El de Estados Unidos es el 34,5% del PBI. Brasil gasta el 26,4% del PBI. Es decir, el gasto representa el 26,4% de su economía. Ecuador el 26,3%, Uruguay el 24,7% y Argentina el 24,1%. Hay países que gastan menos, sí, está el caso de Chile. Pero, a ver, cuando nos dicen que el gasto nuestro es muy alto, no. ¿Saben qué pasa? Es cierto, el kirchnerismo subió el gasto. Ahora, el gasto que teníamos en los 90 era paupérrimo, ¿sí? Los que piden bajar el gasto, ¿por qué creen que lo piden? ¿Y sabe qué pasa? Para financiar el gasto hay que pagar impuestos. Es decir, en principio, lo piden para pagar menos impuestos. ¿Y por qué otra cosa piensa que lo piden? Y bueno, para que el Estado sea más chico. ¿Y por qué? Y bueno, porque con un Estado más chico es un gobierno más débil, ¿sí? Es decir, hay razones muy fuertes, ¿sí?, de los siempre dueños de la Argentina para querer un gasto menor. No le van a decir que van a bajar. No le van a decir que le van a sacar la asignación universal por hijo, las jubilaciones, no se lo van a decir. Pero están hablando de eso. Cuando uno escucha a las alianzas de centroizquierda, escucha hablar de realmente las carencias de este gobierno o las cosas que hizo mal, ¿sí? La falta de transporte, la de salud, todas esas cosas, la de educación. Cuando uno escucha hablar a la derecha argentina, escucha hablar de la baja del gasto. Y son uniformes. Recién le mostramos algunos de los muchos que le podríamos mostrar sobre eso. Tenemos alguna gráfica también sobre cosas dichas en la gráfica, muy apoyado por los medios, la baja del gasto. No sé si lo podemos mostrar, ¿sí? Es constante lo que podemos leer sobre la baja, en ese caso Macri, ¿sí? Todos los meses asistimos a un nuevo récord del gasto público y encima despilfarro. Obviamente tenés que ponerte peyorativo y no digo que el gasto sea siempre eficiente, ¿sí? Bueno, ahí está Rodolfo Terraño. Ajuste es un nombre que ningún gobierno quiere, pero ahora deberíamos ir a una reducción del gasto público. Vamos a buscar otro. La palabra baja del gasto constante. González Fraga. En mi opinión, una de las causas principales de nuestra inflación actual está en el rápido crecimiento del gasto público. Es decir, si vos gastás más, tenés inflación. Recién vimos un montón de países que gastan mucho y no tienen inflación. Los empresarios piden bajar el gasto público, muy fogoneado por La Nación. Bueno, y Cavallo. A ver, una de las cosas de las que siempre se habla es que gastamos mucho, entre otras cosas, porque tenemos un Estado grande, porque tenemos muchos empleados públicos. La verdad es que yo no veo muchos empleados públicos. En Argentina faltan médicos, faltan enfermeras, falta de todo. Pero nos han convencido de que hay muchos empleados públicos. Entonces hicimos una comparación también, a ver cuántos empleados públicos hay en Argentina, para saber, hay que compararlo con la cantidad de población, ¿sí? Entonces es un porcentaje de la población y ahí uno ve si es alto o si es bajo. Vamos a ver una comparación internacional, a ver si en Argentina realmente hay muchos empleados públicos. Fíjense, en Estados Unidos el 12,1% de la población trabaja para el Estado, ¿sí? El 12,1% de la población es empleado público. En Inglaterra el 11,7%, en Canadá el 9,1%, en Francia el 8,7% de los trabajadores trabajan en empleo público, en Brasil el 7,8%, en Uruguay el 8,8%, en Argentina el 5,3%, son datos de OCDE de Naciones Unidas. A ver, la baja constante del gasto es el pedido de la derecha. Esa alianza de centro-derecha que se está preparando, que se está uniendo para las próximas elecciones y que se va a presentar en el 2015, lo que le propone es eso, ¿sí? Es un Estado que no le va a dar nada, que no va a redistribuir, y cuando dicen bajar el gasto, ¿en qué le van a bajar? ¿En qué le van a bajar? ¿Qué pasó, por ejemplo, en los países que tenían más gastos sobre PBI? Eran los países europeos, donde se vivió ese estado de bienestar durante 30 o 40 años, por ahí la mejor calidad humana, la mejor calidad de vida que hubo en la historia de la humanidad. ¿Qué pasó cuando se empezó a bajar el gasto? ¿Qué medidas tomaron? Miren, tenemos algunas de las medidas que tomaron los países que hoy están en crisis cuando empezaron con la onda esa de bajar el gasto. Fíjense en España, ¿sí? El recorte en la salud, el congelamiento de los salarios públicos. Esto lo vimos acá en los 90, ¿se acuerdan? ¿Sí? La ampliación de la jornada laboral,
la reducción del 10% de la estructura de la administración del Estado. Esas son las medidas que se tomaron en España. En España, cuando estaban en campaña decíamos, y vamos a bajar el gasto. Cuando llegaron al gobierno, tomaron esas medidas. Vamos a ver algún otro país de los europeos que hoy está mal. ¿Qué medidas tomaron para bajar el gasto? Fíjense Italia. El ticket sanitario, ¿sí? 25 euros por atención en guardias. Antes no se cobraban, empezaron a cobrar 25 euros. La educación, hasta el 90% de recortes en investigación, becas y renovación de contratos. Italia, jubilaciones, congelamiento, sube la edad jubilatoria de años de aporte, recorte de 500 millones de euros en gobiernos y administraciones provinciales. ¿Tenemos algún otro país? Inglaterra, un país que hoy está cayendo en crisis, ¿quién lo iba a pensar? ¿Sí? También hizo recortes en ayuda social, 7.500 millones de dólares, en gobiernos municipales 780 millones, transporte 680 millones de libras, perdón, dije de dólares, educación pública. A ver, esto lo vimos en Argentina, y lo estamos viendo en Europa hace poco. Guarda porque más de una vez nos prometieron que bajando el gasto íbamos a solucionar, ya la vimos esta película. ¿Y qué les pasó a los europeos cuando hicieron esto? ¿Sí? Tenemos un pequeño tape de el resultado de estas medidas de bajar el gasto. Vamos a verlo. La economía alemana frena su crecimiento. El Producto Interior Bruto creció en el segundo trimestre del año solo 1/10 con respecto al primero. La economía francesa ya está oficialmente en recesión, tras caer un 0,2%. Nuevo máximo histórico para el desempleo en la zona euro. En abril, el índice alcanzó 12,2%, es decir, más de 19 millones de personas. 1.644 millones de personas perdieron su trabajo en un año en la eurozona. La brecha entre ricos y pobres ha aumentado drásticamente en el Reino Unido. La desigualdad podría crecer mucho más ante las políticas de austeridad. Apenas este año comenzó a implementarse el primer paquete de recortes al presupuesto social. Para 2015 el gobierno se habrá ahorrado unos 28.000 millones de libras. Suecia vive la peor oleada de disturbios migratorios en años. Los gobiernos no han logrado reducir la pobreza y el desempleo juvenil, que afecta principalmente a los inmigrantes. Miles de personas protestan en Italia contra las políticas de austeridad y el desempleo. Las protestas piden que el gobierno se concentre en ofrecer trabajo a la población para sacar al país de la recesión económica. La situación económica de muchos ciudadanos alemanes corre un gran peligro. Según las últimas estadísticas, los más afectados son los jóvenes de 19 a 25 años y las familias que poseen 3 o más hijos. Haremos su deuda, que se joda la troika. Con este lema y mostrando mucho hartazgo, miles de manifestantes han rechazado una vez más las políticas que ahogan a España y a media Europa, obsesionadas por el déficit y la austeridad, y que están desmantelando el estado del bienestar. Los convocantes han pedido a la ciudadanía que acuda masivamente a parar los presupuestos neoliberales allí donde se produzcan plenos, consejos de administración de entidades o corporaciones que pretendan aprobar un nuevo recorte. Esto que vemos en Europa lo vimos acá. Menem le entregó a la Alianza un país en recesión y la Alianza, que tenía dos caminos, tomó el camino del ajuste y terminamos en 2001. Esta película ya la vimos, nos están proponiendo lo mismo. El gasto hay que hacerlo más eficiente, el gasto hay que hacerlo más transparente, ¿sí? Hay que racionalizarlo, no hay que bajarlo. Es mentira que el gasto es alto en Argentina, es muy raro que les muestren estas comparaciones internacionales para que usted vea si el gasto es alto o no. Es mentira que tenemos muchos empleados públicos, es parte de una campaña en donde está la derecha y están los grandes medios que lo apoyan para volver a un Estado más chico, un Estado donde se paguen menos impuestos, un Estado más fácil de dominar. Ese es el discurso de la derecha. Le van a vender que bajando el gasto van a solucionar los problemas. Eso es lo que le pasó a Europa, eso es lo que nos pasó a nosotros. En un minuto volvemos, vamos a estar con Ricardo Alfonsín, con Claudio Lozano.